Vital, la primera radio hospitalaria del país. Conexión Vital. La medicina cura, la naturaleza sana. Este es un mensaje de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Muy buenos días a todas las personas que ya nos sintonizan en nuestra cuenta oficial de Facebook como R Conexión Vital. Estamos en una nueva cita médica a través de nuestra radio institucional del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Qué gusto volvernos a encontrar en este nuevo capítulo para abordar aquellos temas que son de su interés en materia de salud. Y precisamente el tema que hoy nos une aquí ha sido sugerido ya en algunas ocasiones por nuestro público a través de las redes sociales. Este tema es cardiopatías congénitas. Para eso hemos convocado la presencia de especialistas de la unidad de cardiología de nuestra institución, la doctora Janet Cedeño y el doctor Juan Carlos Gaibor, quienes el día de hoy nos ayudarán a comprender esta temática. En un primer momento recibimos a la doctora Janet Cedeño, con quien iniciaremos el abordaje de este tema. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues estamos listos para cualquier tipo de preguntas. Le había dicho, este programa responde particularmente a la necesidad de la gente por comprender este tema. Y doctora, quisiéramos que usted partamos desde la raíz sabiendo a qué llamamos cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son alteraciones estructurales o funcionales del corazón que se va desarrollando desde el embrión hasta el feto, y esto va a traer una mala oxigenación al niño. Vamos a tener diferentes tipos de síntomas dependiendo de la cardiopatía congénita que el pequeño tiene. Entonces tenemos unas cardiopatías congénitas que son simples y otras que son mucho más complejas, en donde, como les digo, los síntomas van a variar. ¿Cuáles serían estos síntomas que se presentan? ¿Cómo se podría reconocer que efectivamente la criatura, en este caso, empieza a manifestar una cardiopatía? En neonatos lo que se observa es que comienzan a cansarse en el momento de la lactancia, comienzan a ponerse los labios y los deditos azules, y luego, según el crecimiento y según la patología, el paciente tiene un retardo del crecimiento. También en el examen físico se va a escuchar un soplo del paciente, y va a tener, dependiendo si el paciente llega ya a vida adulta, el paciente va a tener síntomas de cansancio, va a tener color azulado también en los labios o en los dedos también, o a nivel periférico, y eso ya nos va a llamar la atención. O sea, lo que nosotros yo hago cardiopatías congénitas en adultos, ya son pacientes que a veces o no son tratados en la infancia, o son pacientes que son recién diagnosticados en la infancia. La mayoría de pacientes que acuden a nuestra consulta son pacientes que tienen defectos simples, ¿no? Porque cuando son ya más complejos hay mayor afectación al bebé. Incluso los niños pueden tener insuficiencia cardíaca, o sea, el corazón no llega a tolerar estos defectos que los niños nacen, entonces tienen que ser intervenidos rápidamente, o una cirugía que nosotros llamamos como paliativa, que pueda llegar a acercarse a lo más normal de la circulación que un niño debe tener.
y algunos lamentablemente pueden tener muerte súbita, ¿no? Porque a veces no es un diagnóstico a tiempo. Doctora, ¿es posible entonces, como usted dice, tiene algunos pacientes que ya están en edad adulta? Recién en esta edad se pueden empezar a manifestar ciertos síntomas que nos dan cuenta de la presencia de una cardiopatía congénita, o quizá ya desde la infancia tuvieron algo que fue un poco imperceptible y por eso no se prestó mayor atención. Sí, o sea, pueden llegar, yo incluso tengo pacientes hasta de mayores de 60 años, que ellos han tenido ya una cardiopatía congénita que no impacta mucho, y ellos no habían tenido síntomas en adultez, sino ya vienen teniendo síntomas ya en su vida adulta. Y eso ya son pacientes, como les digo, no tienen tanto impacto de la enfermedad y no provoca signos de falla cardíaca en estos pacientes. Lo que sí les llama la atención es que comienzan a cansarse mucho más rápido. Eso digo, dependiendo de la evolución de la cardiopatía congénita, puede tener ya falta de aire, edema de miembros inferiores, hinchazón de las piernas, puede tener líquido en los pulmones, o sea, se presenta de diferente manera. Ahora, doctora, ¿cuál sería quizá la principal diferencia o que se da entre un soplo inocente y un soplo patológico? Ya, el soplo inocente, nosotros vemos que es un soplo que puede tener un niño, que puede ser auscultado, que no tiene en sí una patología, una patología maligna, ¿no? Porque cada cardiopatía congénita tiene un soplo característico, y el soplo inocente es un ruido en donde después va a ir desapareciendo dependiendo del crecimiento del paciente, que es una insuficiencia tricuspidea ligera, una insuficiencia pulmonar ligera. O sea, no es un soplo patológico que nos haga pensar de que el paciente tenga algún tipo de defecto a nivel cardíaco. Bueno, doctora, ya una vez que el profesional de la salud ha determinado que efectivamente se trata de una cardiopatía, ¿a qué tratamiento se puede acceder? Imagino que de acuerdo a la complejidad de la cardiopatía también difieren los tratamientos que se aplican a nuestros pacientes. ¿Cuáles serían? Hay una cirugía que puede ser cirugía o puede ser por medio de intervencionismo, que eso ya nos va a hablar más adelante el doctor Gaibor. La cirugía puede ser una cirugía reparadora, puede ser una cirugía paliativa, como les decía, que tratando de llevar a lo mejor posible a la circulación normal del paciente, o sea, que pueda sobrevivir este niño, que luego después tiene que hacerse un seguimiento, porque muchas veces requieren reintervención ya en la vida adulta. Y hay otras que serían totalmente curativas, o sea, dependiendo de la cardiopatía que tiene. Como les digo, hay cardiopatías que son simples, que a veces se puede ya hacer un tratamiento por intervencionismo, que es una vía medianamente invasiva, pero en cambio, como ustedes saben, una cirugía ya son pacientes que no podemos en sí tratar por medio de intervencionismo. Los últimos avances va mucho más al tratamiento por medio de intervencionismo, porque la recuperación es mucho más rápida, incluso a pacientes mucho más complicados es como que la mejor opción, y quedarían solo pacientes que no tengan características para hacer intervencionismo, hacerle cirugía. Al respecto de esta explicación que nos acaba de dar, tenemos una pregunta que nos han enviado a través de nuestra línea de WhatsApp desde la ciudad de Quinindé, y nos pregunta: ¿es posible que una cardiopatía congénita que fue corregida a temprana edad se vuelva a regenerar, o se trataría de un nuevo problema cardíaco? Hay cirugías que netamente son defectos del tabique. O sea, nosotros acordémonos que el corazón tiene cavidades y cada una de las cavidades está separadas por tabiques, y a veces hay defecto y hay paso de ahí. Muchas de las cirugías son curativas, se les tapa por medio de unos parches, y lo que sí hay que hacerles control, porque pueden presentar, y como les decía, en adultez pueden presentar arritmias, o puede haber algún tipo de
todavía como un poco de defecto o los hilos se zafaron, alguna cosa, por eso es que ellos necesitan un control y puede ser totalmente, necesita de ley seguimiento. Y hay algunas cirugías en donde se realizan, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía compleja, que nosotros tenemos que hacerle seguimiento porque pueden volver a presentar otra vez estenosis pulmonar, a veces el parche que le colocan tapando la comunicación interventricular a veces se sale y tienen que volverse a reintervenir. Entonces hay procedimientos que nosotros tenemos que hacerles seguimiento en la vida adulta para ver que no se presenten complicaciones y si se presentan, hacer en el momento indicado la reintervención o si puede ser por intervencionismo o por medio de cirugía. Y doctora, ¿cuál sería la recomendación que usted podría brindar al respecto de los cuidados que deben tener los pacientes que han presentado una cardiopatía congénita? Es importante recordar, como les comentaba, que a veces se colocan parches o son tejidos en donde ya hay una afectación. Lo que estas personas necesitan siempre es una prevención de infecciones al corazón, ya que debido a que son propensos por las características que nombré anteriormente. Entonces, siempre que van a hacerse intervención quirúrgica o odontológica, en donde puede haber riesgo de que por medio de entrada, o sea, por la boca, por la cirugía, entren bacterias a la circulación, pueden llegar al corazón y provocar una infección cardíaca que nosotros le denominamos endocarditis. Es importante siempre tener un buen cuidado odontológico de estos pacientes y cuidado también de la piel para evitar este riesgo de infección cardíaca. Tienen aparte que tener un seguimiento con el médico hasta la edad que más o menos hasta los 16 que le ven en el Hospital Baco Ortiz, pasar con un médico que haga cardiopatías congénitas en el adulto para ver el seguimiento y más que todo tratar de determinar o si tiene algún tipo de complicaciones en la cirugía. Recuerden que muchas veces estos pacientes están en una etapa reproductiva. Es importante que nos digan y para planificar el embarazo para sus controles y controles prenatales, postnatales, y también o si pueden o no embarazarse, porque hay casos en que pacientes no pueden embarazarse, ya que sería una contraindicación dependiendo de la patología que ellos tienen, porque tienen alto riesgo de mortalidad y complicación en el embarazo. Es importante que los pacientes que tengan cardiopatía congénita se vacunen para el neumococo, para la influenza y bueno, ahora también para el COVID, que sean personas que a veces requieren oxígeno, y cuando requieren viajar tienen que pedirnos autorización, ya que a veces necesitan también utilizar oxígeno en el momento del viaje. Y bueno, pues prácticamente tener un buen apego al tratamiento tanto clínico que le mandan al paciente o si quieren hacer actividad física, pedir una prescripción para nosotros poderle autorizar y que sepan qué tipo de actividad física pueden hacer estos pacientes. Gracias, doctora, por todas estas recomendaciones que, como ustedes han escuchado, es importante tomar en cuenta aquellos síntomas que ya se pueden presentar desde la etapa temprana de una criatura para ya buscar el tratamiento adecuado, pues puede necesitar también un seguimiento a lo largo de toda su vida. Doctora, le agradecemos por su participación aquí en nuestro programa en este primer momento en el que hemos hablado sobre las cardiopatías congénitas. Le recordamos a todos que ustedes nos están sintonizando a través de nuestra transmisión en vivo en @rconexionvital. Adicional a ello, si tienen alguna inquietud, pueden enviarnos a nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Posterior a este programa, ustedes también podrán volverlo a revisar tanto en la cuenta de Facebook como en la cuenta del hospital de YouTube, y también disponemos ahora de una cuenta en Spotify. Al alcance de ustedes nuestros diversos canales informativos. Nos vamos a una breve pausa y regresamos dentro de unos pocos minutos para dar continuidad a este tema. Cardiopatías congénitas. Regresamos. Ya regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios.
por Conexión Vital. Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este es su programa Cita Médica de su radio Conexión Vital. Les recordamos además que ustedes nos pueden escuchar a través de la página web del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo en www.hee.gov.es, opción radio. Y por supuesto, seguirnos a través de nuestra transmisión en vivo en @rconexionvital. Como les habíamos mencionado antes de esta pausa, ahora contamos con la participación del doctor Juan Carlos Gaibor. Él es especialista de igual forma de nuestra Casa de Salud, con quien daremos continuidad a este importante tema sobre las cardiopatías congénitas. En primera instancia, doctor, darle la bienvenida a Cita Médica. Hola, muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio tan interesante. Como lo habíamos dicho, este tema ha sido de mucha preocupación, sobre todo por parte de padres de familia quienes nos han solicitado el tratamiento de este tema. Y ya habíamos hablado en un primer momento con la doctora Cedeño al respecto de qué se trata este tema. Ahora sería bueno también comentar un poco sobre el diagnóstico de estas malformaciones congénitas. ¿Cómo se realiza, doctor? Muy bien. Para iniciar el diagnóstico nosotros debemos tener una sospecha clínica, que es lo que le había comentado a la doctora en un inicio. Nosotros examinamos a este niño, vemos si tiene antecedentes de que tiene dificultad para poder ganar peso, si tiene infecciones respiratorias a repetición, si es que tal vez tiene cianosis, si es que sus labios
tienen un tono azulado, su lengua, sus dedos, si es que tal vez se fatiga mucho cuando juega. Entonces ya con esa sospecha clínica nosotros podemos empezar a investigar qué es lo que pasa. Las pruebas diagnósticas que realizamos nosotros es un electrocardiograma, una placa de tórax y sobre todo hacemos un ecocardiograma. Con el ecocardiograma nosotros vemos cómo está el corazón en su anatomía, cómo fluye la sangre a través de las válvulas o si existen defectos a nivel de las membranas que tiene el corazón, a nivel del músculo que tiene el corazón, que es cuando nosotros tenemos estos orificios en el músculo del corazón que se producen los soplos, que es lo que comúnmente conocemos. Y doctor, ¿qué tan frecuente es la presencia de estas malformaciones congénitas cardíacas en las personas? Las malformaciones congénitas a nivel general son relativamente frecuentes y específicamente las malformaciones cardíacas son las más frecuentes de todo el tipo de malformaciones. Nosotros tenemos una incidencia entre 8 a 10 pacientes nacidos con cardiopatías congénitas por 100.000 habitantes. Si nosotros tenemos una tasa por cada 1.000 habitantes. Si nosotros tenemos una tasa de nacimientos en el Ecuador de 250.000 niños por año, entonces podemos ver que la tasa de pacientes con enfermedades congénitas es bastante frecuente. Afortunadamente no todas ellas son extremadamente complejas, apenas el 17.5% de casos son malformaciones cardíacas complejas que necesitan un tratamiento quirúrgico. El resto podemos tratarlo de otra forma e incluso únicamente tenemos que hacer un seguimiento. Y doctor, precisamente sobre este tema que usted acaba de topar, el tratamiento, ya nos habían hablado sobre este tratamiento quirúrgico y también otro tipo de procedimientos que se podrían realizar. Hablemos sobre eso, sobre el tratamiento. ¿Qué tratamientos hay para estos casos? Existen múltiples tratamientos para las malformaciones congénitas del corazón y nosotros tenemos que basarnos en qué tipo de malformación es. Como les dije, afortunadamente las cardiopatías congénitas graves son poco frecuentes. Estas necesitarán un abordaje quirúrgico. El abordaje quirúrgico consiste en hacer una cirugía que se hace una esternotomía en la mayor parte de casos, se conecta el corazón del niño a un corazón artificial y se reparan estos defectos haciendo suturas con un parche. El resto de cardiopatías nosotros podemos corregirlas mediante cateterismo cardíaco. En un cateterismo cardíaco nosotros no hacemos una cirugía abierta, ingresamos hacia el corazón con unos catéteres que son una especie de sondas que llegan hasta el corazón y a través de ellas nosotros podemos cerrar defectos, es decir, orificios que existen en el corazón. ¿Cómo se cierran estos orificios? Colocamos un parche de un lado, colocamos otro parche de un lado y se cierra esto. De esa forma el músculo que está en el medio queda comprimido por los dos parches y ya no tenemos orificios. Eso en ciertos tipos de cardiopatías. En otras nosotros tenemos problemas que las válvulas del corazón no se abren de forma adecuada. Lo que realizamos ahí por medio de catéteres, subimos un balón, ingresamos a la válvula, abrimos ese balón y de esa forma la válvula va a abrirse de mejor forma y ya no va a tener esa restricción de flujo de sangre. Esa es en la parte intervencionista, pero como les había comentado, afortunadamente muchas cardiopatías no son graves, ni siquiera llegan a grado moderado y lo único que nosotros tenemos que hacer es monitorizarlas. Y en ese aspecto es ver que nuestro paciente tenga una adecuada calidad de vida. Ahora, doctor, bueno, antes de continuar con este importante tema, tenemos un saludo de Juan Vladimir, quien nos dice que es una excelente participación. Felicidades, doctor, a usted por su intervención. Y bueno, usted ya nos está hablando sobre este procedimiento que sería el cateterismo, que entendemos que no es adecuado, no se debe dar en todos los casos de tratamiento, ¿verdad? Hablemos un poco más sobre el intervencionismo en el corazón. Sí, exacto. Nosotros hacemos este cateterismo cardíaco en una instancia como fase diagnóstica. Hay algunos problemas del corazón que nosotros no podemos determinar únicamente con el ecocardiograma, sino que tenemos que hacer el cateterismo. Consiste en llevar estos catéteres hacia el corazón, tomamos muestras, vemos si existe algún cambio en la oxigenación del corazón en las distintas cámaras y con eso nosotros podemos llegar a un diagnóstico mucho más preciso. Afortunadamente la tecnología ha avanzado de forma exponencial en los últimos años, entonces cerca del 90% de este tipo de enfermedades nosotros las podemos corregir y estamos proporcionándoles a nuestros pacientes una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida.
Como les había comentado la doctora Cedeño, si estos pacientes no se tratan en forma temprana, su expectativa de vida es muy pobre y muy pocos de ellos van a llegar a la edad adulta. Cuando nosotros tratamos a estos pacientes pueden llegar a tener una vida normal y pueden llegar a la expectativa que nosotros en el Ecuador tenemos de 74 años para los hombres y de 80 años para las mujeres. Es decir, con este tratamiento de forma oportuna podemos corregir esto y tenemos unos excelentes resultados. ¿Y qué tan invasivo resulta la aplicación de este tipo de intervencionismo, doctor? ¿Y cómo es la recuperación del paciente? ¿Es inmediata o qué nomás implica su recuperación? Excelente esa pregunta. Nosotros hacemos estos procedimientos cuando hacemos con cateterismo, son mínimamente invasivos. Como les había comentado, la cirugía es bastante cruenta, el paciente tiene que estar en anestesia general, luego tiene que recuperarse en terapia intensiva durante varios días y tiene una hospitalización cercana a una semana. Cuando hacemos el cateterismo cardíaco no tenemos herida quirúrgica, hacemos únicamente una punción, que es como colocar una vía, subimos estos catéteres, tratamos el problema, alrededor de 1 hora o 2 horas nos llevará el procedimiento. La gran mayoría de ellos podemos realizarlo sin anestesia general, ya cuando tenemos pacientes adolescentes o cuando tenemos pacientes adultos con cardiopatías congénitas, que también es frecuente, e incluso podemos hacer esto con medio de eco intracardíaco. Antes se hacía con eco transesofágico, que es como colocábamos una sonda a nivel del esófago, como una endoscopía, y era un poco más cruento, ¿sí? El paciente necesitaba estar en anestesia general. Ahora colocamos una sonda de eco igual a través de la vena, entonces el paciente está despierto durante todo el procedimiento, está tranquilo y es algo que no duele. La recuperación es excelente y como les había comentado, después de 1 día o 2 días el paciente puede ir a la casa y puede empezar una vida normal a partir de 1 semana. Ahora, doctor, dentro de este proceso de recuperación y bueno, enfocándonos en el tema de mejorar la calidad y la expectativa de vida de estos pacientes, también hablábamos de ciertos cuidados que deben tener ya para poder dar seguimiento a sus actividades cotidianas. ¿Qué cuidados ustedes nos podría recomendar? Y adicionalmente, ¿qué sucede con la actividad física? Una persona después de someterse a este intervencionismo, ¿qué actividad puede realizar o qué es lo que ustedes como profesionales pueden recomendar para ellos? Esto es súper importante. Entonces, creo que podemos empezar desde la etapa prenatal, que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, porque las cardiopatías congénitas pueden ser muy graves ya cuando el niño nace, pero si nosotros detectamos una cardiopatía antes que el niño nazca, incluso con la tecnología que tenemos podemos tratarlo intraútero y el pronóstico va a ser drásticamente, y va a cambiar de forma drástica, va a curarse ese niño. Eso en primera instancia. Después, cuando los niños ya los hemos diagnosticado con cardiopatía congénita y vemos que es algo leve a moderado, únicamente tenemos que hacer el seguimiento, pero esto sí tiene que ser estricto, no podemos dejar ese seguimiento porque muchas veces la cardiopatía congénita no nos va a dar muchos síntomas hasta que está en una fase muy avanzada y ya el tratamiento no se va a poder dar porque la enfermedad está en grado irreversible, ya no podemos tratarla, entonces solamente vamos a hacer cuidados paliativos. Cuando la enfermedad es grave sí podemos tratarla y como les había comentado, una vez que la hemos tratado tenemos que ver que no tengamos complicaciones adicionales como puede ser una infección a nivel del corazón. Cuando nosotros colocamos estos parches en el corazón, el paciente es más propenso a tener una infección durante los primeros meses y por eso es fundamental, como les había comentado la doctora Cedeño, que tengamos un adecuado aseo bucal y que tengamos estas medidas de profilaxis que se denominan. Y en la parte física es algo súper interesante de conversar porque los padres pueden estar preocupados de que sus niños no van a poder hacer ningún tipo de actividad y los van a restringir mucho y esto no es adecuado. Existen múltiples tipos de enfermedades congénitas, entonces el ejercicio físico, la actividad física tiene que ser acorde a la gravedad que tenga este paciente. Si es que la enfermedad no es grave, los niños pueden hacer su actividad física normal porque esto les va a permitir desarrollarse a nivel cognitivo, compartir con otros niños y mejorar su calidad de vida. Si es que es una enfermedad grave, como puede ser cuando tenemos mucha presión a nivel de la arteria pulmonar o cuando estos defectos en el corazón son muy grandes,
o cuando tenemos presencia de cianosis, que es la coloración azul de los niños, entonces ahí no podemos nosotros permitirle que haga actividad física intensa, pero sí podemos recomendarle que haga actividad física leve, acorde a su capacidad física, ¿sí? Doctor, adicionalmente, una inquietud. ¿A qué llamamos la actividad física moderada? ¿Qué se trata? ¿Qué ejercicios implica? ¿Nos puede explicar, doctor? Sobre todo en la parte de las cardiopatías congénitas, nosotros cuando son cardiopatías graves restringimos la actividad física intensa, que puede ser correr, hacer bicicleta a nivel competitivo. Cuando nosotros tenemos cardiopatías relativamente leves, puede hacer una vida normal. Y cuando existen problemas asociados como tal vez arritmias, entonces nosotros evitamos que superemos una frecuencia cardíaca excesivamente alta. Siempre la actividad física tiene que ser de forma progresiva y graduada. No podemos empezar de forma abrupta una actividad física a la que no estamos preparados. Entonces en estos niños, sobre todo lo que nosotros aconsejamos es que realicen su actividad física de forma lúdica. Si es que es un niño ya con una cardiopatía congénita un poquito más arriba de moderada, entonces lastimosamente no va a poder hacer esa actividad física competitiva. Ahora, doctor, y bueno, es común escuchar, o mejor dicho, poder acceder a ejercicios, hacer cardio y ver videos y que las personas puedan replicarlo. A su criterio, ¿qué tan recomendable es que una persona que ha superado una de estas cardiopatías se someta a realizar estos ejercicios, como le digo, de cardio sin el seguimiento de un profesional? ¿Es adecuado o no? Depende de la cardiopatía. Cuando nosotros tratamos en forma temprana una cardiopatía, el paciente tiene una vida completamente normal. Hay defectos simples como puede ser un conducto arterioso. El paciente se trata de eso y luego va a tener una capacidad funcional excelente. Eso es igual en todo paciente, tenga o no tenga cardiopatía, no puede hacer ejercicio físico o actividad física, que es el término adecuado, si es que no está preparado para eso. Si es que va a iniciar una actividad física y no es competitiva, puede hacerlo de forma gradual y no necesita realizarse pruebas especiales como tal vez un test de esfuerzo o algo parecido. Si es que el paciente tiene una buena condición basal, si es que el paciente no tiene hipertensión arterial excesiva, si es que todos los otros parámetros están controlados, él puede iniciar una actividad física de forma progresiva. Lo que siempre desaconsejamos los cardiólogos es no hacer actividad física abrupta si no estás preparado para eso. Y eso, ya saliéndonos un poco del tema de las cardiopatías congénitas, es lo que pasa con las personas que realizan fútbol o vóley el fin de semana y no hacen actividad física los días previos. Entonces su corazón no está preparado para eso. Es un estrés al que somete a su corazón de forma abrupta y ese paciente puede desencadenar un infarto. Entonces eso siempre se desaconseja. Ahora, doctor, finalmente, ya para concluir con este importante diálogo que hemos realizado el día de hoy, ¿qué recomendaciones usted nos podría brindar precisamente para el cuidado de estas personas e incluso para la prevención, quizá desde la etapa previa, que sería el embarazo de las personas? ¿Qué recomendaciones nos brindaría, doctor? Es muy difícil poder rastrear la causa de una cardiopatía congénita. Muchas madres a veces tienen miedo de que hicieron algo mal en el embarazo y que por eso su niño nació con cardiopatía congénita. Existen muy pocos casos que nosotros podemos rastrear que tal vez existió una infección durante el embarazo o tal vez la madre tomó alguna medicación, sobre todo puede ser medicación para el acné o medicación para la epilepsia, que se relaciona con estos problemas. Entonces, siempre en el embarazo tener un control adecuado con el médico especialista en eso. En los niños, hacer un control adecuado, ver que tenga una curva de crecimiento buena, ver que no tenga estos signos de cianosis y permitirle hacer la actividad física si nosotros hemos diagnosticado que es una cardiopatía leve. Y ya en la etapa adulta, no descuidarnos. Antes estos pacientes no tenían resolución. Nosotros ahora, con el avance de la tecnología, podemos resolver muchas de estas cardiopatías, o si no, podemos realizar procedimientos paliativos que también van a mejorar su calidad de vida. Entonces, sobre todo aquí es fundamental
indistinto de la cardiopatía congénita que se tenga, siempre tener un control adecuado con el médico especialista. Importantes las recomendaciones que el día de hoy hemos recibido por parte de nuestros profesionales. Doctor Gaibor, muchísimas gracias por acoger esta invitación al programa Cita Médica. Sus orientaciones, de hecho, han sido muy oportunas y además han despertado el interés de las personas a través de nuestras redes. Enviamos un saludo especial a Cristian Erazo, quien nos dice: muy bien, doctor Juan Carlos, gracias por sus recomendaciones. De esta manera también nosotros enviamos un saludo especial a las personas que nos han seguido durante este programa. Un saludo a Julio César Santos, a Israel Barona, Jenny Acosta, a Rafita Arcos, a Lorena Estrada, Efren Anchali, Gloria Gaona, Cristina Hernández y muchas otras personas que se han sumado, y sobre todo al servicio de cardiología de nuestra institución, que por supuesto con sus profesionales nos brinda todas estas recomendaciones importantes sobre temas de salud. Doctor, una vez más, muchas gracias por acoger esta invitación. Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos a la parte final de su programa Cita Médica. Esperamos que todos estos temas despierten el interés de ustedes por conocer algo más en cuanto a salud y, por supuesto, para nosotros el poder contribuir en este propósito educomunicacional para llegar a ustedes. Les recordamos que la próxima semana igual estaremos realizando otros temas de salud a través de Cita Médica, y ustedes pueden revisar el programa que hemos realizado el día de hoy en la cuenta de Facebook como @RConexión y también en la cuenta oficial de Facebook del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, en YouTube, y también en la cuenta de Spotify. Les damos algunos canales para que ustedes estén al alcance de estos temas de salud. Llegamos a la parte final de su programa. Edison Muchupanta nos acompañó en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Un gusto y hasta una nueva Cita Médica. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.